Entonces no vamos a pretender aquí que todos nos vamos a mirar y que ay, tan bellos todos y ya no entendimos todos, eso no existe. Y porque no existe, tenemos que trabajar arduamente para que exista. Ahí no nos podemos dormir en los laureles, porque existen muchos métodos para poder resolver eso. ¿Sí me va a entender? Si usted una noche piensa que su casa se le va a inundar, pues si usted es un poquito inteligente, previene. O como dice la Biblia, si usted está convencido que esta noche se le van a meter los ladrones, usted no se acuesta a dormir tranquilo. Prepara. Entonces, si usted ya es consciente de que usted lleva una bomba dentro de tiempo, y que su esposa también, y que sus hijos también, y por eso todos los días hay tremendas explosiones en todas las casas, no se escapa ninguna familia de eso. Entonces, usted ya sabe que hay que trabajar ahí, que hay que poner medidas, que hay que trabajar profundamente en eso. ¿Sí? Ese sería como el primer punto que yo les tendría que decir. Segundo, ¿en qué se manifiesta esa bomba de tiempo que todos llevamos dentro y que explota por aquí, explota por acá y explota por allá? Padre, yo a mis hijos ya no me los soporto, no me soporto a mi esposa, no me soporto a mi esposo, me va a separar. Porque es que esto va agotando. Va agotando. Algunas personas los agotan, a otros les gusta. Porque la cuestión más adictiva para los seres humanos es el dolor. Esto está comprobado científicamente. Entonces, segundo punto, no nos volvamos adictos al dolor. ¿Y cuando uno comprueba que una familia está adicta al dolor? Cuando ya se acostumbraron a pelear todos los días. ¿Y por qué es complicado esto? Porque están afectando a los más frágiles. Están afectando a los más débiles de la cadena, que son los niños, que son los adolescentes, que son los jóvenes. Por eso es que hay que resolver este lío. Porque tenemos que tener en algún momento, un día, un momento en que al menos tengamos más paz. Entonces usted está, me imagino que aquí la mayoría estamos en la religión católica, ¿no? Y acabo de leer unos textos en que se nos dice que eso de construir lazos de fraternidad y resolver los conflictos es importantísimo. Quítense de ustedes toda amargura. ¿Qué profundidad hay aquí? Porque es que cuando yo estoy amargado, amargo la vida del otro. No hay otra alternativa. Por eso un amargado es una amenaza social. Un amargado es más peligroso que el SIDA. Porque el SIDA solo se da por transmisión sexual. Pero el amargado le daña la vida en el trabajo, en la iglesia, en el grupo de amigos, en toda parte. Entonces, quítense de ustedes toda amargura. Miren que es un mandato de la Biblia. Toda ira, toda gritería. Porque si usted es católico, en la casa no se grita, se habla. Toda maledicencia y toda malicia, sean benignos unos con otros, misericordiosos, y perdónense como Cristo los ha perdonado. Entonces no nos volvamos adictos al dolor. La religión católica es un antídoto para no volvernos adictos al dolor. Es decir, que usted no pase días, años en las mismas circunstancias de dolor y no lo resuelva. Ese sería el segundo punto. Porque los seres humanos tenemos tendencia a ser sádicos. Todos dentro de nosotros tenemos un sádico, y el sádico es el que disfruta, dándole altas dosis de dolor o pocas dosis de dolor al otro. Es que eso da mucho placer. Pero también está el masoquista, que es el que disfruta que le den dolor. Disfruta. Entonces, cuando se junta un sádico con un masoquista, explosión. O sea, ahí ya muy difícil separar esa pareja, ya sea de hijos o de parejas o de amigos. Si a uno le gusta dar dolor y al otro le gusta recibirlo, eso es muy difícil ya salir de ahí.
porque es la pareja perfecta. Entonces pregúntese usted esta noche cuál es, porque uno de los dos es usted. Todos tenemos eso en mayor o menor grado. No vaya a empezar usted a hacer lo que hace casi la mayoría de la gente cuando va a estar charlando. Pero ya vendría la persona que yo invité, es que esto le cae al dedillo. Mi esposo ya vendría el trabajo que quedó de venir, porque es que esto es para él, no es para usted, es para usted. Es para usted. Es para usted porque usted tiene dentro un pequeño masoquista y un pequeño sádico. O grande porque ya de pronto lo alimentó mucho. Entonces pregúntese ya para empezar aquí, ¿qué soy yo? ¿Me gusta dar dolorcito? ¿Me gusta lanzar la punzadita? ¿Me gusta ser el que más impone para que los otros se me... o pasivamente recibo lo que me llega y siento un pequeño disfrute? Porque como me siento tan culpable, si alguien me castiga, me libero de la culpa y eso es lo que da placer. Ojo con eso. Estos son juegos psicológicos en los que estamos involucrados todos los días. Esa sería como la segunda idea. La tercera, entonces, si son inevitables los conflictos, si son inevitables, tenemos que aprender a tener conflictos más inteligentes. Esa es la propuesta que yo les tengo esta noche. Siempre habrá conflicto en nuestra casa, siempre habrá conflictos en nuestra iglesia, siempre habrá conflictos en nuestro trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos tener conflictos más inteligentes? ¿Nos ayudan con unas sillitas para poder llegar? Entonces, el psicólogo Walter Rizzo define el conflicto como, se los voy a leer textualmente. ¿Qué es entonces un conflicto? Un conflicto se podría definir por ser una situación en la que entran en confrontación dos o más personas o grupos de personas. El conflicto no solo surge por pensar distinto, sino que implica intereses contrapuestos u oposición de ambas partes. Es decir, que el conflicto tiene, yo veo el mundo así, tú lo ves así, pero también el conflicto surge cuando a mí me interesa tener esto acá, retener esto acá, querer esto para mí, y no me interesa que tú lo tengas. Pero el otro también quiere tener un pedacito de la torta, ¿no? Del pastel. Entonces ahí viene el conflicto. ¿Viene por la cabeza o viene por el corazón? Así define Walter Rizzo conflicto. Entonces, ¿cuáles son los conflictos fundamentales que hay en la familia? El primero es por la plata. El segundo es por la educación de los hijos, los criterios. El tercero es por la historia que traigo. Porque cuando usted se casa, usted está tan enamorado y tiene tan endiosado ese ser humano allá. La Virgen María y San José se quedaron pequeñitos al lado de ese ser que usted idolatra, por el que da la vida, pero usted no le conoce la historia. Usted no le conoce el cuarto oscuro. Y en ese cuarto oscuro pueden haber lagartijas, cucarachas, serpientes, no me imagina todo lo que pueda salir de allá. Porque todos arrastramos una historia de dolor, una historia de conflictividad, una historia de cosas no resueltas. Porque nosotros nos hemos pasado siglos y siglos y siglos, y eso está bien, tratando de resolver el problema de la subsistencia, o sea, del estómago, pero no nos ha quedado tiempo para resolver el problema de la convivencia humana. Eso es como carga, no sé, ahí pasa años ahí como carga esa cuestión. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que perderle el miedo a los conflictos. Una persona que venga a este tipo de charlas ya ve los conflictos con más naturalidad. No es el acabose. Es el acabose cuando usted no aprende a encauzarlos, a manejarlos, a dirigirlos y a tratarlos con sabiduría. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí vinieron o no vinieron? Bueno, como para
Entonces, ¿cuál es el primer error que cometemos cuando hay un conflicto? Meterlo debajo de la alfombra. Evitarlo. Ese es el primer error que cometemos. Negar que hay un conflicto. Aquí no pasó nada, lo metemos debajo de la alfombra. Y eso es como cuando uno se da cuenta que tiene un tumor y no va al médico. ¿Qué le dice el doctor? Mire, usted tiene un tumor. Le acabamos de hacer una biopsia, ese tumor es muy maligno, tenemos que extraerlo. Usted va para la casa. No, yo voy a ver si yo con una mentalidad positiva lo logro reducir. Resulta que lo está matando. Hay que abrir su cuerpo y extraerlo. Eso mismo pasa en las casas. Cuando nosotros sabemos que hay algo que hablar y no lo hablamos. Cuando sabemos que hay algo que enfrentar y no lo enfrentamos como si no existiera. Eso sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, hasta que cuando explota de la peor manera. Entonces ese es el primer error. Creer que no hay conflicto. Y sí hay conflicto. Hasta por las cosas más mínimas los seres humanos tenemos conflicto. Entonces por eso dice la Biblia, no se acuesten sin tener la paz cada noche en el corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? No se acuesten sin resolver lo que quiere resolver ese día. Entonces uno a veces pregunta, bueno, ¿y con este problema cuándo viene? ¿Cuánto tienen? Es prácticamente desde que nos casamos, padre. ¿Cuánto hace? 20 años. No se sobrecoge, no queda como asombrado, no han podido. Entonces no evitemos los conflictos. ¿Cuándo se ve muy coloquialmente esto? Cuando las personas se logran reunir un día en la mesa, están comiendo bien rico, y alguien pone el tema. Y el que tiene más autoridad en la casa le dice, cállese que esto aquí no se habla. Ese tema aquí no se toca. Eso es evitar conflicto. Porque pensamos infantilmente que ocultando ya no hay nada. No vayan a caer ustedes en ese error. No vayan a caer en ese error. Hay que enfrentar las cosas en el momento. Segundo punto, la sumisión. ¿Y en qué consiste la sumisión? No, es que yo no quiero causarle problemas, padre. Yo por eso me quedo callado, yo no quiero. Entonces que él diga y haga, o ella diga y haga lo que quiera, este es peor que el anterior. Porque las personas que asumen una posición pasiva, sumisa, para que no haya problemas, resulta que crean más problemas. Porque a veces cuando uno necesita hablar para defender a otro, o para defender los intereses y los derechos y deberes del matrimonio, o proteger a un hijo. Y cuando usted se queda así para evitar problemas, está fallando el derecho y el deber que tiene usted de hablar, porque usted también tiene voz y voto dentro del hogar. Además usted, a medida que van pasando los años y los días, va creciendo un resentimiento y una rabia en usted. Porque cuando el ser humano no logra expresar, se llena de rabia, se llena de insatisfacción, se llena de ira, pero pasiva. Los psicólogos distinguimos dos tipos de agresividad. Una agresividad que es activa y otra que es pasiva. La gente traga todo. Traga y traga y traga. Y lo que usted no habla, el cuerpo lo grita. Entonces usted se enferma después de algo. Y el ejemplo que le está dando a sus hijos es que usted tiene que permitir todo lo que le hagan, porque usted no tiene derecho a la defensa. O sea, usted le está enseñando a sus hijos también a no defenderse. Entonces, ¿cuál es el primero error que cometemos?
la sumisión. El tercero es, este es muy común en nuestra cultura latinoamericana, el autoritarismo. Es decir, que el más fuerte es el que determina cuál es la solución y cómo es la solución, y los otros 5 miembros de la familia simplemente se callan. Este tipo de solución, o este tipo de rol, sí soluciona el conflicto en ese momento. O sea, la cosa se calma, pero aleja afectivamente a las personas. Ya los hijos empiezan a tenerle miedo al papá. Entonces el papá piensa en la cabeza y ¿cómo me tienen de respeto a mis hijos? Llego yo y tienen miedo, pavor. Pavor. Una gran esposa no me contradice todo lo que yo digo me dice, decir, dentro está maquinando el alejamiento afectivo de usted también. El punto está ahí, pero el espíritu es otra parte. El punto está ahí, pero el espíritu cada vez se aleja más. ¿Cuál es el primero? Yo lo meto bastante. Algunas veces, yo también a veces. Pero hay que hacer el esfuerzo de enfrentar. ¿Segundo cuál es? La sumisión. ¿Eres sumisa? ¿Has sido sumisa algunas veces? ¿Cómo te ha ido con eso? Bastante mal. Tercero, el autoritarismo. Vamos a llamarlo de otra manera, si nos duela, machismo. Así nos duela. Obvio, es que el machismo viene por las mujeres. Claro, cuando la mujer dice en la cara, no, es que el niño no me lo toque, es que el niño, hagan las mujeres. Ahí creo machismo. Exactamente, entonces el machismo lo crean, lamentablemente, así nos duele también con las mujeres en las casas desde la educación. Desde ahí empieza. Y yo no entiendo, vamos a meter la espiritualidad aquí, cuando nosotros tenemos en alta estima a la Virgen María, que goza de una estima impresionante en toda Latinoamérica, lo que estamos diciendo ahí es que lo femenino tiene una importancia muy importante, muy capital en la vida de la espiritualidad católica. Es decir, que lo femenino no se toca, lo femenino es sagrado, lo femenino es la delicadeza, lo femenino es el cuidado, lo femenino es... Y a veces eso nos surge en nuestro hogar, porque es lo masculino lo que prima, y de eso se trata, que tiene que haber un equilibrio en ambas cosas. Pero esto debería para otra charla, ¿no? Bueno, cuarto, la negociación. Ese es el cuarto punto. Pero la negociación, hay que tener cuidado con la negociación. ¿Qué es la negociación? Cuando se sientan las dos partes involucradas y llegan a un acuerdo, en donde los dos pierden algo, pero los dos ganan algo. Eso es una negociación. Pero resulta que esto a veces no se puede hacer con los hijos, sobre todo a determinadas edades. Hay edades en que no se puede negociar con los hijos. En la medida en que van creciendo, sí, pero con los niños no se puede negociar, porque el niño necesita que se le introduzca la ley. El niño hay que disciplinarlo. Entonces, ¿cuándo no funciona la negociación? Mi amor, ¿y tú qué quieres comer? Es obvio que el niño quiere comer brownie todo el día. Eso no se negocia. El niño hay que darle vegetales, hay que darle sopa, hay que darle verduras. Mi amor, ¿y a qué horas te quieres acostar? El niño no quiere acostar. El niño quiere estar jugando todo el tiempo con su celular. No, se acuesta a las 8, eso no es negociable. Porque mañana tiene que madrugar. A nosotros no nos preguntaban, ¿no? Sí, a esos que tienen la edad mía. ¿Nos preguntaban a nosotros o no? No. ¿Te acuestas y punto queda? Ah, bueno. Ahora no, ahora los padres le tienen pánico a sus hijos. Mi amor, bueno, te quiero, bueno, mi amor. Eso no se acuesta, tranquilo. No quiere comerse eso, bueno, mi amor, bueno. Bueno, no lo coma pues. Y entonces el papá, en lugar de estar aquí arriba donde tiene que estar, se pone debajo del hijo.
Y ahí es donde se pierde autoridad, ahí es donde los niños no logran entrar en estructuras de disciplina, ahí es donde los niños no logran tener respeto por ninguna autoridad, y cuando salen de la casa no se pueden adaptar a nada. Porque como les he dicho tantas veces en estas charlas, todo en la sociedad, y sobre todo en la sociedad anglosajona como esta, todo funciona con las normas. De tal manera que si usted no tiene una buena relación con las normas, usted le va a ir muy mal en un país como este. En nuestros países no tanto, porque uno saca el billetico y lo arregla todo. Pero en un país como este, no. Último, la que sería la que yo indicaría para resolver un conflicto, sería lo que llaman los psicólogos la disciplina inductiva. Es un nombre todo raro, pero en la realidad es muy... es lo que se llama también asertividad. ¿En qué consiste? Vamos a suponer que esto y yo vamos a resolver un conflicto. Cuando yo quiero resolver un conflicto adecuadamente, lo primero que tengo que reconocer es que tú tienes un derecho al respeto. Y que yo también. ¿Sí me va a entender? Cuando yo respeto tu derecho y tú respetas mi derecho, no puedo gritarle al otro, no puedo agredir al otro, ni puedo permitir que el otro me agreda a mí, porque el otro tiene el derecho a ser respetado y a ser hablado con respeto. Yo no puedo violar el derecho del otro a ser respetado, ni tampoco puedo permitir que el otro irrespete mi derecho a ser respetado. Esa es la asertividad. Cuando yo reconozco el derecho del otro, el otro reconoce mi derecho, y a la vez yo aplico el deber que tengo de hablarle y de resolver, y tú aplicas el deber que tienes de decirme las cosas a mí y yo aceptarlas. Entonces, cuando hay agresividad en una conversación, ahí no hay asertividad. Porque con la agresividad yo le estoy mostrando al otro que el otro no es objeto de respeto. Y resulta que el derecho fundamental que tiene cualquier humano es a que lo respeten. Y eso no es negociable en ninguna sociedad. Cuando llego, ahí ya le estoy faltando al respeto que tiene de que no se le grite ni se pase por encima de él. Es decir, que si hay una verdadera negociación, un verdadero diálogo asertivo, que es el que el Evangelio nos pide, yo no tengo necesidad de gritar. Lo que sí tengo necesidad es de pulir el argumento que voy a utilizar. Cuando usted lleva un argumento bien sólido, no necesita gritar, porque ya el argumento por sí solo funciona. Vamos a poner el caso con un hijo, de la dormida temprana. ¡Que te me acuestas temprana! Ya el niño se sintió agredido. El niño le duele eso tremendamente de un padre. Estoy faltándole al respeto a mi hijo. Porque puede ser muy su hijo, y su hijo necesita que lo respeten. Es un ser humano, no es una cosa. Pero cuando yo pulo bien el argumento y le digo, mira, tú necesitas levantarte mañana a las 6 de la mañana. Un niño de tu edad tiene que dormir por lo menos 8 horas. ¿Para qué? Para que mañana se levante despejado, para que pueda tener toda la energía para enfrentar su vida escolar, para que pueda levantarse de buen ánimo, para que no le salgan ojeras, en fin, todas esas cosas. El argumento es tan sólido que ya aplico la norma y el muchacho asimila el argumento o no lo asimila, pero está hablando con lógica, con inteligencia. No es necesario gritar, porque el argumento por sí solo habla. ¿Me hago entender? Vamos a poner otro caso más crítico. La persona, hombre o mujer, que se pierde los fines de semana. Y no nos llevan los extraterrestres. Porque llega con colorete aquí y le dice: ¿qué le pasó, mi amor? No, peleé con un payaso allá afuera, nos dimos unos golpes y vean, ese fue el resultado.
Se va 3 días y no vuelve. La persona que ha ganado en asertividad lo llama y le dice, o le grita, o se desespera, o le dice, mira, el día que yo firmé un contrato contigo en el civil y por la iglesia, yo firmé un contrato para tener una buena calidad de vida. Yo no firmé un contrato para que me hicieran sufrir. Yo no firmé un contrato para que me faltaran al respeto. Yo no firmé un contrato para vivir angustiado 3 días esperando que usted llegue sin llamar, sin nada. Entonces usted está faltando a los derechos fundamentales del contrato espiritual y civil que hicimos. Entonces yo necesito saber si tú vas a cumplir ese contrato, porque yo sola no lo voy a cumplir, o yo solo no lo voy a cumplir. ¿Qué hay ahí? Argumentos. Argumentos en el orden civil, argumentos en el orden espiritual, argumentos en el orden del respeto, argumentos en el orden de la convivencia y argumentos en el orden de la paz interna, a la que tiene derecho cualquier ser humano cuando firma un contrato matrimonial. ¿No es necesario gritar? No. Cuando usted tiene los argumentos y usted pule los argumentos, no necesita alzar la voz al otro. ¿Que eso es fácil? No es fácil. Una vez lo logra, otras veces no lo logra. Pero hay que saber que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el día que usted lo haga, su calidad de vida va a mejorar. El día que usted lo haga, se va a sentir feliz de poder respetar al otro. El día en que sus hijos vean que ustedes resuelven un conflicto sentándose tranquilos, que se hablan las cosas claramente pero sin gritarse, sin decirse palabras feas, sin decirse palabras corrosivas, le están enseñando a los hijos que los conflictos pueden tener solución de una manera inteligente y racional. No irracional, sino irracional. Pero yo tengo que reconocer que el otro es objeto de respeto y yo también. Que el otro tiene unos derechos y unos deberes y yo también tengo unos derechos y unos deberes. ¿Cuándo se desordena la cosa? Cuando yo acepto que me falten al respeto, por ejemplo. Y lo acepto una vez y lo acepto 2 veces y en 20 años son miles. Por eso dice la palabra que yo les leí ahora. En unas traducciones dice, revístanse del amor, que es el vínculo más perfecto. Y en esta traducción es lo que dice. Vístanse del amor, que es el vínculo perfecto, Colosenses 3, del 13 al 14. Es decir, que para podernos relacionar con el otro tenemos que ponernos un vestido. Vestido bien puesto, y ese vestido se llama el amor. Porque cuando yo amo al otro, no lo hago sufrir. Puede que haya dolor por algunas circunstancias que le toquen vivir en pareja, pero el verdadero y auténtico amor no te hace sufrir. Sácate de la cabeza que el amor es dolor, no es dolor. Entonces te hace sufrir 1 día, 2 días, 3 días, 4, 5, 6, olvídate. Entonces, ¿cuáles son las maneras? Recordémoslas. Negar el conflicto. ¿Qué ha pasado? A todos nos ha pasado todos los días. Primero, negar el conflicto. Segundo, sumisión. Tercero, autoritarismo. Cuarto, negociación, pero funciona muy bien en pareja, pero con los hijos, de acuerdo a la edad. Y quinto, asertividad o disciplina inductiva. O sea, que yo induzco a través de argumentos el comportamiento del otro, pero a través de argumentos. ¿Cómo hacerlo ya en la práctica? Les voy a dar 3 o 4 tips para mejorar esa asertividad.
Primero, la capacidad de escuchar. Pero no escuchar lo que usted quiere. Escuchar qué es lo que el otro le quiere decir, qué explicación quiere dar. Uy, eso es difícil. Imagínense que a los psicólogos les pagan para que escuchen. ¿Cómo era de difícil? No, de verdad. Escuchar es la cosa más complicada del mundo, porque uno solo quiere escucharse a sí mismo. Y uno quiere escuchar del otro lo que uno quiere oír. Entonces escuchar, la palabra es muy linda, pero la práctica es muy compleja. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento de todos los días. Cuando uno lo logra, por ejemplo, en el confesionario, nos toca escuchar. Porque si yo no le permito al penitente decir que me diga qué es lo que le está pasando, ¿cómo lo voy a poder orientar? En la consulta psicológica igual, y en la vida cotidiana igual. Escuchen a sus hijos. En este mundo, yo creo que una de las grandes crisis que hay en este mundo es que no hay quien nos escuche. Uno mismo lo siente y lo experimenta. Pero ¿a quién le cuento esto que me está pasando? ¿Con quién me desahogo si todo el mundo está tan ocupado? Todo el mundo está tan a las carreras, que ¿a quién le cuento? Hoy en día y cada día se va a volver más difícil encontrar personas que nos escuchen. Entonces, si en la casa no hay ese espacio para escuchar, por favor, padres de familia, y esto los digo aquí con conocimiento de causa, escuchen más a sus hijos. Hay hijos de ustedes que en este momento, sin que usted se dé cuenta, está pasando por graves depresiones. Hay hijos que en este momento están pasando por problemas y usted no lo sabe. Hay hijos que están arrastrando profundas tristezas y usted no lo sabe. Hay hijos que les están haciendo bullying en su escuela, en su colegio y usted no lo sabe. Hay hijos que los están violando, los están manoseando y usted no lo sabe. Que usted no tiene tiempo de escuchar ni de observar, pero ¿por qué mi hijo está tan retraído? ¿Por qué mi hijo ya no quiere comer? ¿Por qué mi hijo ya no se relaciona como antes con nosotros ni con los amigos? ¿Por qué cada vez está más en la habitación? ¿Por qué perdió el ánimo por todo? ¿Por qué ya no se entusiasma con nada? Y ojo, que la depresión conduce al suicidio. Es la única alteración emocional que tiene riesgo vital. Y hoy los niños y los adolescentes son la población que más depresión están teniendo en una sociedad como esta. No es una enfermedad, no es un juego de niños, es una enfermedad gravísima, en donde cada vez voy perdiendo más la voluntad, voy perdiendo mi capacidad de raciocinio, me voy hundiendo, la angustia va subiendo, y llega un momento en que ya no me queda otra alternativa que eliminar. Y les digo aquí como sacerdote, considero que ni siquiera es un pecado venial, porque es tanta la pérdida de la voluntad que esa persona ha tenido por años, por tiempo, y tanta la pérdida de su propio juicio, porque la depresión te hace perder esas cosas, que lo que tiene que ocurrir ocurre. El pecado estaría en el descuido que por años yo he tenido, porque la depresión empieza en un nivel bajo, en que uno no se da cuenta que está deprimido, como que está triste como por días, como que pereza ir a tal cosa, pero ya cuando pasa un punto intermedio, ya las tristezas son más largas, ya no es esa tristeza normal que uno le da, ya es una tristeza que se prolonga por semanas, por días, por meses. Y ya cuando pasa a un nivel altísimo, ya la persona pierde el trabajo, puede perder hasta su pareja, puede darle un cáncer, tantas cosas.
Entonces lo de escuchar no es una cuestión accesoria para resolver conflictos, es fundamental. Es fundamental escucharnos. Es fundamental tener espacio para escucharnos. Y el hogar es el sitio más adecuado para escucharnos. ¿Dónde más? ¿Quién nos va a escuchar más nuestras cosas sino las personas que dicen que nos aman? Segundo, que debería ser lo primero, o sea, no lo estoy dando en orden de prioridad, fortalecer la vida espiritual. ¿Y por qué lo digo? Por lo que explicaba hace 8 días en la misa. ¿Qué te regala a ti la vida espiritual? Te regala primero estabilidad emocional, te regala paz. La vida espiritual te reduce los niveles de estrés. La vida espiritual te da alegría. La vida espiritual te da algo que se está perdiendo, que se llama sentido por vivir, por la vida. Y si tú te vinculas en la iglesia a hacer algún servicio, por ejemplo, en una organización de beneficencia, si tú empiezas a ayudar a otros, más sentido todavía. Entonces yo les decía el domingo pasado que yo no entendía cómo algunos papás tenían que obligar a sus hijos a venir a misa, o a la pareja a venir a misa. Y es que no se han inyectado todos los beneficios que conlleva vivir una vida espiritual, en la iglesia que sea. Cuando se lleva bien, lo primero que tiene que aparecer en su vida es un nivel de paz. Y queridos hermanos, eso no tiene precio. Uno acostarse con la conciencia tranquila todos los días no tiene precio. Eso sí es oro puro. Entonces la vida espiritual te regala paz, te regala alegría, te regala sentido por la vida, te reduce los niveles de estrés, de angustia, de preocupación. Entonces cuando una persona está en un nivel de paz espiritual, en un nivel de tranquilidad espiritual, es menos conflictivo. Cuando usted está más estresado, cuando usted está más cansado, cuando usted está más desesperado, más choca con el otro. ¿Qué le ha pasado? Bueno, se ve que estaba hablando del extraterrestre. No. Claro, porque cuando uno está cansado, estresado, angustiado, uno tiene menos capacidad de contener sus emociones. Es más vulnerable a... Entonces la vida espiritual. Entonces que viene aquí a la iglesia San Pío, a la que vengan, a la que vayan. Si usted no siente estas cosas que yo le estoy diciendo, empiece a trabajar en ellas. Porque lo que le ofrece una iglesia a usted, si está usted bien conectado con esa iglesia y entendió a qué viene a la misa, a la iglesia, a confesarse, se confiesa, la oración, es eso. Yo les digo sinceramente, yo en mi vida personal, yo no podría vivir sin mi vida espiritual. No podría encontrar otro sitio donde puedo hallar paz, donde puedo hallar esperanza, donde puedo hallar sosiego, alegría, sentido por ayudar a personas. Como yo siempre les digo, yo me acuesto esta noche tranquilísimo. Algo les queda a ustedes de lo que yo dije acá. Algo. Entonces, bueno, es una mentira que me meto yo, pero me voy tranquilo. Sí, a ver, me acuesto con el papel, bueno. Porque estoy haciendo algo en beneficio de otro. Eso da una alegría, eso da una paz. Ustedes háganlo. Hagan algo por otros, hagan algo por la naturaleza, hagan algo por un animalito. Hagan algo. No se encierren en su burbuja de que todo el mundo tiene que girar alrededor de ustedes. Ahí no hay felicidad. Hay felicidad cuando ayudamos, cuando servimos, cuando colaboramos. Y eso lo da la vida espiritual también. Entonces, es un negociazo ser espiritual, es un negociazo. Yo sé que le gusta la plata y los negocios. Eso no se consigue con toda la plata del mundo. Tener tranquilidad, tener paz, tener alegría, tener esperanza, tener sentido por la vida. Uy, hermano mío, eso vale oro. Eso vale oro. Eso vale oro. Y lo último, si usted siente que con esta charla
que con los intentos que va a hacer esta semana o la otra, usted no puede salir de sus conflictos, busque ayuda. Ese es el punto. Tenemos un papa que en una entrevista confesó que en un momento él se sintió tan confundido que le tocó ir a consultar a un psicoanalista. Y que tuvo 2 trayectos de psicoanálisis en 2 momentos de su vida. Es tan bello cuando uno dice, sí, necesito a quien me ayude, no, solo no puedo con esto. Es humildad. A mí también me ha tocado pedir ayuda en muchos momentos. En muchos momentos. Tengo que pedirle a alguien, por favor, escúcheme, ayúdenme. Siento este peso en el corazón. Somos humanos. Entonces, si usted siente que el volcán está en mucha erupción en su casa, que no basta con pañitos de agua tibia, hay que buscar ayuda. Un asesor, un consultor, un sacerdote, un psicólogo, alguien que ayude. ¿Por quién? Nuevamente les digo, por los niños, por los muchachos, por el bien de ellos. Y lo último, para que hagamos un trayecto de preguntas, no olvidemos lo que yo les dije cuando inicié esta charla. Hay dentro de cada humano una tendencia a construir, una tendencia a amar, una tendencia a servir, una tendencia a la felicidad, pero también hay otra a la destrucción. O si no, no existirían los vicios en la humanidad. ¿Qué es un vicio? Algo que tú, sabiendo que te hace daño, no puedes evitar hacerlo. Yo siempre les cuento esto a ustedes, se los vuelvo a contar. ¿De quién he recibido yo las lecciones más grandes de la nocividad de las drogas? De los drogadictos. Yo trabajé 2 años en un centro de rehabilitación de drogadictos. Y ellos me decían, vea padre, la cocaína hace esto y esto en el cerebro, y usted y la marihuana hace esto, y la heroína, y me daban una explicación mejor que un médico. Pero no la podían evitar. Sabían aquí perfectamente el daño, pero en la realidad no lo podían evitar. Ese es el humano. Y esa es la tendencia que yo les estoy diciendo que todos tenemos, autodestruirnos. Entonces sí, cuide a su hijo de que vaya a atrapar, pero su hijo ya lleva eso dentro, ojo. Su hijo ya lo lleva dentro, porque él es humano. No porque usted sea mal padre o buen padre, eso lo llevamos como humanos todos. ¿Cuándo se dispara eso? Cuando yo no recibo en la casa disciplina y amor. Así de sencillo. Porque el que no ha recibido ley en la casa va y se la busca esa ley en la cárcel. Así funcionamos. Necesitamos una dosis de ley y ahí está la disciplina en las casas. Y no voy y me la busco en la cárcel. Por eso dice por ahí que de un hospital y de una cárcel nadie está libre. ¿Es verdad? No estamos libres. En cualquier momento podemos caer en una circunstancia de esas. Entonces, esa tendencia a la autodestructividad, y que por eso están los vicios en el mundo, es lo que nos hace tan conflictivos. Es lo que hace que cada vez que nos encontremos en un grupo humano aparezca el conflicto. Porque ya lo tenemos en la intimidad de nuestro corazón y de nuestra mente. Ahí ya está. Entonces tú, o alimentas el ángel que llevas dentro, o alimentas el demonio que llevas dentro. Tú decides cuál alimentas, pero todos están ahí. Jesucristo, ¿cómo lo enseñó? Cuando le dijeron, Señor, ¿qué hacemos con la cizaña y el trigo? ¿Arrancamos la cizaña? Yo no la arranque, déjenla hasta el final, hasta que llegue el momento de la siega. Y esa cizaña, ese trigo, es la imagen de lo que llevamos dentro. Llevamos cizaña y llevamos trigo. No nos podemos desprender de la cizaña, pero sí podemos darle fortaleza al trigo. Entonces usted tiene que estar muy atento en su casa con sus hijos, porque no es porque los hijos se conecten con un grupo de muchachos que el muchacho se volvió malo.
No es porque los muchachos vayan a... Es si ya llevan dentro esa semilla bien fortificada. Yo les digo sinceramente, yo en Colombia de adolescente estuve metido en ambientes supremamente nocivos. Y yo no sentía la necesidad de probar ni droga, no sentía la necesidad, no sé por qué. ¿Qué les quiero decir con eso? Que eso va de acuerdo a cómo uno es y a la semilla que lleva adentro. Un muchacho que se conecta con grupos de drogas es que ya viene arrastrando un problema desde la infancia y la adolescencia. Un muchacho que se mezcla con estas tribus urbanas que son autodestructivas es que ya dentro de la casa venía con falencias. A otro que no, ni le llama la atención, ni le llama la atención. No lo busca, no tiene necesidad de calmar su angustia y su vacío en cosas tóxicas. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles, de que todos los seres ¿qué quiere decir eso, papá? Que aquí nadie le grita a nadie, aquí vamos a hablar calmadamente, eso es objetividad, y todos vamos a comprometer con esto, firme aquí, firme aquí, firme aquí, y entre todos hacen un pacto, ya ahí hay un criterio.
Papás, hagan cartas de navegación con sus hijos. Siéntense con sus hijos a ver cuáles van a ser las normas que va a haber dentro de la casa, que todos las construyan. ¿Cuáles van a ser las normas de convivencia, de aseo de la casa, de manejo de conflictos? Eso hay que sentarse a hablarlo. Cuando eso se pone claro, disminuyen muchísimo los conflictos, porque cada cual sabe a qué se atiende, qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que evitar. Entonces yo diría que un papá y una mamá lo primero que le tiene que decir al hijo, bueno, no le tienen que decir con estos términos, pero aquí en la casa, hijos, aquí se hablan las cosas como personas racionales. Los gritos eran para la época de las cavernas. Estamos en el siglo XXI, aquí se habla y se dialoga con calma. Y eso es un criterio y eso es una norma dentro de la casa y ahí ya estás educando. Pero cuando tú permites que entre los hijos se griten, se peleen constantemente, es lo que falta es autoridad y criterios sensatos, porque donde hay criterios y hay autoridad se disminuyen los conflictos tremendamente. El ejemplo que yo siempre les pongo, que se los vuelvo a poner: ¿cuáles son las escuelas y los sitios donde más bullying le hacen a los niños y a los jóvenes? Donde la autoridad es débil. ¿Dónde son los sitios donde no aparece el bullying? Donde hay un rector o un prefecto de disciplina que le dice a los muchachos del primer día que llegan a matricularse: aquí no es negociable el dañar a otra persona, aquí no se daña a nadie, y en el momento en que se dañe a alguien, no se les saldrá expulsado de esta institución. Nosotros no permitimos ni gritos, ni golpes, ni maltrato psicológico. Eso aquí no tiene cabida en este espacio. Eso se llama autoridad, eso se llama criterio. Entonces tenemos que entrenarnos en eso. No es fácil porque no nos educaron a nosotros así, pero tenemos que romper las cadenas, tenemos que romper los paradigmas, los esquemas y empezar a trabajar de otra manera, porque ustedes no se les olvide jamás, la mayoría que aquí son padres. Usted es padre, y padre es sinónimo de ser educador. Un papá es un educador las 24 horas del día. ¿Qué estás educando en tus hijos? Esa es la pregunta. ¿Estás educando respeto? ¿Estás educando irrespeto? ¿Estás educando disciplina? ¿Estás educando en disciplina? ¿Qué estás educando? Que el papá llega y se reúne con sus hijos, la mamá. Hijos, hay una cosa que pasó en el mundo hace muchos años que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y uno de los primeros derechos es el derecho al respeto. Además, como ustedes son creyentes, la Biblia dice que el respeto es fundamental. Entonces aquí el respeto es un valor que no vamos a negociar jamás. Aquí nos respetamos entre todos y vamos a luchar por esa virtud y por ese valor. Y cuando logremos metas en esto, nos vamos a estimular y vamos a ir a comer un helado, porque ahora estamos triunfando, porque estamos civilizándonos. Los gritos eran la época de las cavernas, ya no. La época de las cavernas ya pasaron. Cuando las palabras te hieren. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque siempre la palabra que el otro me lance, la que yo recibo, significa dos cosas diferentes para los dos. Siempre.
Por eso es que comunicarse es tan complicado. Por ejemplo, la palabra papa. La palabra papa puede significar el papa de la iglesia, puede significar el tubérculo que nos comemos con la sopa. En mi país papa es amigo. ¡Qué buena papa! ¡Qué buen amigo! Y bueno, ya hallamos 3 significados de una misma palabra. Y así es siempre. Entonces, cuando uno se dedica a escuchar, uno, por ejemplo, lo que hacemos los psicólogos es: ¿usted qué quiso decir con esto exactamente? O lo que tú me estás tratando de decir es esto, esto y esto. Sí. Ah, bueno. Ah, no, eso no es lo que yo quise decir. Entonces explícame qué es lo que quise decir. ¿Sí? Porque si se da por sentado que el sentido de las palabras es el mismo, no nos vamos a comunicar nunca. Hay un caso muy, muy sonado de un niño que decía que le dolía la cabeza en terapia. Siempre llegaba y sonaba y le preguntaron: ¿y dónde queda la cabeza? Dijo: aquí. Porque los niños se demoran un tiempo en organizar dónde quedan las partes del cuerpo. Pero ese ejemplo que es tan simple también pasa en la vida de los adultos. Porque una palabra, por ejemplo, tú eres mexicana y yo soy colombiano. Es muy probable que la incomunicación entre nosotros dos sea muy fuerte. Porque utilizamos el mismo español, pero el sentido de las palabras es diferente. Entonces, cuando uno escucha, uno tiene que, cuando aparecen palabras que para uno pueden ser complejas o complejas en el sentido, no en la palabra en sí, porque manejamos el mismo idioma, uno pregunta: ¿me estás tratando de decir esto y esto y esto? O se termina la conversación y le dice: bueno, ya te escuché estos 20 minutos, lo que yo entendí de lo que me dijiste fue esto y eso. ¿Estamos de acuerdo? Comprobar que lo que el otro te dijo y lo que tú entendiste se realizó. Con el asentimiento del otro, decir: no, eso no fue lo que yo quise decir. Entonces, por favor, vuélveme a explicar. No dar por sentado de que el significado es el mismo para todos. Pero la pregunta tuya es muy buena. Muy buena. No, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. No, y es que tú me humillaste con eso que me dijiste y me pisoteaste. Pero ¿cómo? Si yo no... Y resulta que es que esa palabra que uno utilizó para ella significa, o para él, eso. Y para uno no. Y allá, en lugar de resolver un conflicto, apareció otro. Por eso decía Ortega y Gasset, ese filósofo español, decía: nosotros no nos comunicamos con las palabras, sino a pesar de ellas. Entonces no creamos que es tan fácil comunicarnos. El lenguaje es muy traicionero. El lenguaje es muy ambiguo. Sí. Usted mencionó la historia en pareja, matrimonio. Vienen con una historia y muchas veces uno no sabe o no se ha dado cuenta de eso. Y evidentemente ahí se manifiesta. ¿Cómo se puede tratar en pareja el tema de la historia? Porque pues uno afecta al otro. Me imagino uno puede ayudar al otro, o, independiente que uno pueda ir a un psicólogo o algo, pero en pareja y con la espiritualidad, no sé cómo lo ve usted. Lo de la historia yo creo que es lo que más afecta a las personas, porque en las primeras etapas de la relación hay una idealización, ¿no? Uno no permite verle un defecto al otro y eso hace parte de la naturaleza humana para que la especie continúe, ¿no? Pero enamoramiento, llega ¿no? el momento en que se cae el telón de la obra y todos quedan desnudos ahí. O la persona que se despierta y voltea a la... ¿Con quién estaba yo durmiendo durante todo este tiempo? Ya le irreconocible, ¿no? Lo primero, frente a esa pregunta, yo creo que es: los puntos crudos de la historia de una persona no se pueden disimular. ¿Por qué? Porque empiezan a tallarte por aquí, a chuzarte por aquí, a molestarte por aquí. Entonces, cuando eso aparece, lo primero que hay que hacer es hablarlo. Intentar resolverlo en pareja. Intentar tú, es lo que llama empatía, ver qué pasó en la vida de esa persona. Y si tú lo puedes entender, ayudarlo, tolerarlo o comprenderlo. Por ejemplo, yo siempre cuento la historia de una chica que yo atendí en Chile. Se casaron y la chica
Todos los días le tenía que formar un problema a su pareja, todos los días. De la nada, y el señor era bastante calmado, ¿no? El esposo, también lo conocí. Y ella me consultó psicológicamente por eso. Y descubrimos en el trayecto de las sesiones que eso era lo que ella había visto todos los días en su casa, desde niña. Que la comunicación de los dos padres era siempre tirando de los platos, armando, porque no había una mañana ni una tarde que en esa casa no hubiese un conflicto. Entonces la manera como ella entendió que era el amor era así. Entonces inconscientemente ella ponía en escena que era el amor para ella. Y el amor era gritar, el amor era poner problema, el amor era levantarse otra vez a otro problema. Ese fue el amor que ella entendió de niña, y eso fue lo que ella hizo en la relación de pareja. Cuando entendieron los dos eso, lo pudieron tolerar más y se pudieron ayudar más, y ella siguió con la terapia y pudo salir. Pero ya cuando uno entiende dónde viene eso, porque es que ¿sabes cuál es el problema? Que uno piensa que es en contra de uno. No es en contra de uno siempre. Es la historia de esa persona que necesita salir. ¿Por qué sale? Porque necesita una solución. ¿Por qué sale ese dolor? Porque necesita ese dolor una solución. ¿Por qué sale esa agresión? Porque esa agresión necesita una curación. Por eso sale y sale. Es como si dijera, mire, aquí estoy, resuélvame. Entonces hay un nivel que se puede manejar a nivel de pareja. Hay otro nivel que se puede manejar desde el punto de vista espiritual, que es muy potente. Pero ya hay otro nivel que tiene que ser a nivel profesional cuando la cosa es demasiado grave. Porque nosotros tenemos que diferenciar qué es un problema de tipo espiritual y qué es un problema de tipo emocional. Son dos cosas diferentes. Perdón, ¿cuál es? ¿Me puede dar un ejemplo para...? Por ejemplo, un problema de tipo espiritual puede ser... siento mucha culpa cuando tengo relaciones sexuales porque siento que le estoy fallando a Dios. Entonces, ¿cómo se maneja el espiritual? Induciendo a la persona que sienta que la sexualidad fue hecha por Dios, que la sexualidad es bella, que cuando se vive en determinadas circunstancias la puede vivir con plenitud, con amor, y que Dios no está castigándola porque ella está dentro del matrimonio, ¿no? Eso es de tipo espiritual. O sea, la raíz es de tipo espiritual y la solución también es de tipo espiritual, porque ella tiene que cambiar el concepto de sexualidad y de Dios a la luz de la espiritualidad, ¿sí? Pero, si por ejemplo son unos celos enfermizos, que por qué te tengo que mirar el celular y con quién estás y se sale del trabajo a ver con quién, a ver, si eso ya es de la historia personal, es un miedo al abandono. Ella no quiere, esa niña interna o ese niño interno que habita dentro de él, no quiere volver a sentirse abandonado, y entonces vigila porque tiene temor de volver a vivir esa angustia. Ahí ya se necesita una intervención de tipo psicológico. Porque como lo dice el Papa Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón, la fe y la razón van unidas. La fe y la razón es como una paloma que tiene dos alas. Una ala es la fe y la otra es la razón. O sea que en la ciencia también encontramos a Dios. Cada puerta que abre la ciencia es una puerta que nos acerca a Dios. Pero la psicología que uno busca como católico tiene que ir acorde, y es complicado, ¿no? Primero por el idioma y segundo que tengan... Porque, por ejemplo, el libertinaje salga para que se relacione y es algo normal en la actualidad, pero para nosotros es diferente, ¿no? No te entendí mucho la pregunta. Por ejemplo, hay psicólogos que piensan mucho como se ve la vida hoy en día, que es muy diferente a lo como la ve el católico. Por ejemplo, pro vida, aborto, por decirle algo. Entonces hay que buscar, es complicado, ¿no? Miren. Mi experiencia, les voy a hablar de mi experiencia. A mí me parece que hay un poco de mito. Porque si es un buen psicólogo, buen profesional, no tiene que inducirle absolutamente nada a su paciente de su ideología de vida. Absolutamente nada. Eso es lo primero que en la universidad nosotros nos enseñan. Que es el discurso del otro, el que se pone en juego, y es el discurso del otro el que se va organizando en la medida que uno tiene una escucha profesional y hace unos cortes. Yo, si en un momento veo un problema en un paciente y le digo,
No, usted no puede hacer eso. Ahí ya no hay psicólogo, ella es moralista. Ya el psicólogo ahí desapareció. O no estoy de acuerdo que no abortes por esto, ahí ya no hay psicólogo. El psicólogo no puede intervenir en eso. El psicólogo no puede interferir en las creencias del budista o del católico que vaya a su consulta. Su misión es tomar el discurso que está totalmente atorado dentro de él, organizarlo, ubicarlo y ayudarle a que la persona, a la luz de ese discurso, saque todas las emociones que están atoradas. Pero el momento en que el psicólogo induce un comportamiento, usted tiene que hacer esto, usted tiene que evitar esto, ahí ya no hay psicología. Ahí se acabó la psicología y empezó la consejería, que son diferentes. O sea, el psicólogo es un escuchador profesional que le hace ver lo que le ha dicho al otro para que empiece a razonar y Le pone como un espejo. Porque esa es la única manera. Cuando yo interfiero en lo que él está pensando, le estoy contaminando más su manera de pensar, porque la persona llega atorada en una cantidad de confusiones. Cuando yo llego y le induzco que tiene que pensar de X o de manera, le estoy metiendo más información en su cabeza, eso lo va a confundir más. ¿Sabes lo que me suena? Como que es como el comportamiento ideal en la pareja. Escuchar al otro sin juzgar, sino que entenderlo. Qué bien, hombre. ¿No? Te convertirías en un terapeuta de tu pareja, que sería ideal. El problema es que a veces ese diálogo que uno escucha de su pareja porque está enamorado, porque la ama, a veces afecta. Entonces dirá, pero ¿por qué? ¿Dónde es eso? Ahí ya perdimos. Por eso el psicólogo no cae en eso, porque no tiene ningún. Por eso es que a nosotros nos prohíben hacerle terapia a la familia, por ejemplo, a nuestra familia. Porque es imposible ser neutral. Objetivo, claro. Pero a mí me parece que un buen psicólogo, tenga la creencia que tenga, si hace este método técnico de la psicología, puede ayudar a cualquier pendiente, sea de la función que sea. Bueno, están como iluminados esta noche, preguntas muy buenas. A ver, el Espíritu Santo está revoloteando por acá. Ese es el típico cuadro del autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Yo solamente tengo la verdad, el otro es un ignorante. Y resulta que todos tenemos un pedazo de la verdad. Cuando yo entiendo eso, me siento de tú a tú, o con mi esposa, o con mi hijo, con mi primo, con mi amigo, porque voy a escuchar esa parte de la verdad que no he escuchado y que nos está poniendo en conflicto. ¿Por qué? Porque si yo llego y pienso que yo soy el único que tengo la verdad, estoy negando que el otro tiene un cerebro, que el otro tiene una inteligencia, que el otro tiene una historia. Eso es absolutamente absurdo. Mire, por ejemplo, acá. Si yo le pregunto a ver a quién, a Mari, yo le pregunto, Mari, ¿qué escuchaste tú en la conferencia? Ella me va a decir una cosa. Si le pregunto a Gloria, ella me va a decir otra cosa. Ya las dos captaron una conferencia con dos puntos de vista diferentes de la verdad, pero eso no quiere decir que las dos estén en contradicción. Cada uno, de acuerdo a su verdad, interpreta lo que pasa. Entonces, en la casa, esto es muy importante. Ustedes, padres de familia, si se llevan esto esta noche, yo me doy por bien servido. No piensen que sus hijos no tienen un grado de verdad, tienen un grado de verdad muy alto.
escúchenlos. Empezando porque estos muchachos de hoy en día tienen más información que ustedes, saben más cosas que ustedes. Les dan 4 vueltas a ustedes y ustedes no se dan cuenta. No era cuando en la época de nosotros que lo que nos decían en la casa, en la escuela y en la iglesia, ya, no había dónde más tomar. Ellos con su celular tienen información de todas las escuelas posibles de pensamiento, información, basura, no basura, objetiva. Ellos les dan 3 vueltas en todos los temas a ustedes. Entonces no piensen que su hijo es ignorante. Espérate, yo termino. Entonces, cuando uno ve un canal en donde se puede comunicar uno agota el recurso del diálogo. Si no, es mejor no dialogar, porque te vas a desgastar. Porque ahí ya no hay nada que hacer. Ahí se acabó. Hay un muro que impide que tu verdad sea escuchada. Entonces la verdad de otro es impuesta sobre tu verdad. Y ahí es muy complicado. Ahí sí de verdad quieren tener una buena relación, tienen que buscar una persona neutra externa que les ayude a desatar ese nudo. Porque ya dentro de ustedes queda muy difícil. Por eso es que son tan importantes estas charlas, porque nos ayudan a mirar las cosas un poquito diferentes. Nos ayudan al menos a llevarnos una inquietud. Y por eso cuando yo les digo que escuchen a sus hijos, lo que les estoy diciendo, entonces escuchen la verdad que han construido sus hijos. Un niño de 5 o 6 años ya tiene una verdad. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una manera de interpretar el mundo y hay que escuchar esa manera de interpretar el mundo. Si vamos avanzando en la escala de edad, mucho más. Cuando Pilato le preguntó a Jesús allá cuando lo iba a condenar, bueno, ¿y qué es la verdad? Jesús no le contestó. Jesús se quedó callado, porque si hubiera respondido, nos hubiera dañado la vida a todos. O sea, no hubiera hecho el trabajo que nos toca a nosotros, que es descubrir cada día la verdad, nuestra verdad y la verdad del mundo. Es una tarea que nosotros tenemos que hacer como humanos. Mi pregunta es, por ejemplo, cuando hay que hablar con un adolescente, en este caso, cuando hay 2 hijos o más, ¿qué es más conveniente, hablar padre y madre los dos a la vez o hacerlo independiente para crear algún diálogo racional, inteligente? Yo hago lo mismo que hacemos los psicólogos. Cuando nosotros atendemos a adolescentes, lo primero que hacemos es atender al adolescente. ¿Por qué? Porque para que ese adolescente se cure o llegue a una solución de su problema, hay que darle un protagonismo a su palabra. El adolescente tiene que sentir que su palabra tiene un valor, que su presencia tiene un valor. Y ya si él está de acuerdo, pasa uno a los padres. Que por lo general cuando uno trata bien ese primer momento, ellos están de acuerdo que pasen los padres. Tienen que ser los dos a la vez. Entonces ahí respondo a tu pregunta. Últimas 2 preguntas. ¿Me vas a volver a preguntar? Lo que pasa es que 2 cosas. La generación, por la información, hay una mentalidad diferente. Por lo tanto, me imagino que la comunicación es diferente. Entonces, ¿cómo poder unir esa comunicación de pareja con los hijos? Porque son generaciones diferentes, es otro pensamiento. Un poco lo respondió, pero... Te hablo desde mi experiencia personal. Cuando a mí me ha tocado trabajar en colegios, yo me encuentro con ese muro tan tremendo de que, por ejemplo, en Colombia, que es de los grados, la media son 6 años. Yo ya me doy cuenta que un muchacho que está finalizando esa etapa de educación no piensa igual que uno que está entrando, ni siquiera 2 años antes. O sea, antiguamente las generaciones cambiaban cada 50 años. O sea, 50 años la gente pensaba igual, los 50 o 60 años la gente cambiaba. De hecho, la revolución de los 60 fue después de tantos años de que la gente pensaba igual, ¿no? Ahora no, ahora es cada 2 o 3 años que los muchachos van cambiando. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? En eso me enseñó mucho a mí la psicología, escuchar. Y aprendí, o sea, no pensar que yo tenía una verdad que darles a ellos,
sino escuchar su verdad para poderles hablar en sus propios términos de lo que yo les quería decir. Oh, ok. Hablar su lenguaje. Primero escuchar su lenguaje, sus términos, sus gustos por la música, por las películas, y después hablarles desde ahí a ellos. O sea, la verdad es una sola, el lenguaje es el que hay que adaptar. Pero la verdad es una sola, exactamente, exacto. Pero ahí es muy importante el lenguaje. Usted hablarle a sus hijos en el lenguaje de ellos. Claro, usted tiene que ponerse a investigar. O escuchar. Y con la mujer y el esposo también. A mí por lo menos cuando atendía niños y adolescentes en Colombia y en Chile, muchas veces a mí me tocaba ponerme a ver caricaturas que yo jamás había visto, estudiarlas para poder entrar en contacto con ese niño, con ese adolescente. ¿Son diferentes? La que más le gustaba, irme a verla inmediatamente para poder ver qué era lo que estaba pensando él desde allí. Eso es lo que debería ser un padre. Porque si no, jamás ustedes van a entrar a la clave, al password que está funcionando en el cerebro de su hijo. Porque usted piensa que su hijo está pensando igual que usted cuando tenía esa edad. No, olvídese. Eso era antiguamente. Cuando la única información que uno recibiera era la del catecismo y los padres más o menos educaban de la vida. Ay, qué cosa, incluso entre ellos. Son dos maneras de ver el mundo. Es que la tecnología, que es una realidad que no se va a ir, que ya vino para imponerse, es una realidad que hay que estudiar. Y hay que meterse en el cuento. Así de sencillo. Con los dos juntos, porque así tengan los dos verdades diferentes, el fruto de una adecuada conversación es llegar a acuerdos. Y cuando se llega a un acuerdo, los dos tienen que ceder para los dos ganar. Negociación. Si los dos no ceden, los dos no pueden ganar. Y eso en cualquier tipo de negociación. Las parejas son muy importantes. A él le molesta una cosa y a él no, entonces ¿cómo vamos a negociar? A él está diciendo que está generando dolor. Yo voy a hacer esto, no voy a hacer esto, voy a tratar de manejar, pero tú me ayudas con esto. Ahí no hay negociación. Porque el otro está tratando de no generarle dolor, pero la otra persona también le va a colaborar.